Buenas noches, chicos. Estamos en la clase número 9 de este siglo repaso. Hoy veremos el tema de óptica, óptica geométrica, que corresponde a la parte de reflexión, refracción de la luz, un poco de espejos, ¿no? Dentro de ellos es los espejos planos, los espejos esféricos y obviamente las lentes. ¿Listo? No es un tema muy sencillo que digamos. Creo que la mayoría de alumnos no ve este tema en las academias. A veces sí, a veces no. Se coloca como dentro del temario. Esto nosotros lo estamos incluyendo porque tenemos que tener un temario completo, se podría decir. Así que, comencemos, chicos. Cualquier consulta que tengas sobre el tema, me la haces saber nomás. Ahora, lo que sí tengo que advertirte desde ahora en adelante es que si tú has visto este tema antes con algún profesor distinto al que está ahorita presente, distinto a mi persona, entonces tal vez tengas algunas dificultades con los términos que se van a usar en los espejos y en las lentes. Me explico. A ver, por ejemplo, yo enseño el tema de óptica sin necesidad de acordarte un cuadro de valores o un cuadro de signos. Normalmente el tema de óptica lo trabajan con cuadros, ¿no? Para el caso uno, caso 2, caso 3, positivo, positivo, negativo, negativo. Es decir, tienes que acordarte o memorizarte signos, ¿no? Es válido, no digo que está mal, pero ese es un poco de memorismo, ¿no? ¿Cierto? Así que yo evito trabajar con ese cuadro de signos, pero sí considero que una buena gráfica dentro del tema de óptica física es fundamental. Si tú tienes una buena gráfica y sabes lo que se cumple en un espejo y una lente respecto a los rayos de incidencia o rayos reflejados o refractados, creo que solitos salen esos signos. ¿Listo? Una buena gráfica generan esos signos. ¿Listo? Vamos a ver qué tal nos va. ¿Tienes alguna duda? Me comentas. El primer problema corresponde al tema de reflexión, ¿no? El tema de reflexión. Dice lo siguiente. En el gráfico se muestran dos espejos planos A y B que forman 70 grados entre sí. Si sobre el espejo A incide un haz de luz, tal como se muestra en la gráfica, ¿qué ángulo formará el rayo luminoso reflejado B con el rayo incidente en A? Listo. A ver. Me está diciendo de antemano que el rayo reflejado 1, bueno, el rayo incidente 1, R1, incide sobre este espejo A y lo más probable es que se refleje, ¿cierto? Al reflejarse, tendremos un rayo de esta manera. ¿Listo? Ahí está. Al reflejarse tendríamos un rayo de esta forma. Y luego en el punto B o en el espejo B también se va a reflejar. Va a reflejarse de esta forma. Ahí está. Y me dicen, entre este rayo reflejado, vamos a ponerle rayo reflejado 2 y este rayo incidente R1, formarán cierto ángulo. ¿Qué ángulo formarán? Entonces, para eso debo prolongar, ¿no? Voy a prolongar. Ahí está. Vamos a prolongar. Listo. Ahí está. Tenemos el rayo R2 y el rayo R1. Listo, y entre ellos dos se forma un ángulo T. Vamos a ponerle un ángulo. Listo. Ahí está. Entonces, recordemos lo que se cumple en una reflexión. En una reflexión, si yo tengo un rayo luminoso, ¿sí? Si yo tengo un rayo luminoso, al reflejarse, recuerda que respecto a la línea normal, respecto a esta línea normal, se forman ángulos iguales, ¿no? Teta y teta. Pero dime, si respecto a esta normal se forman teta y teta, ángulos iguales, dime, los rayos incidentes y reflejados respecto a la superficie formarán también ángulos iguales, ¿no? Alfa y alfa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se va a cumplir, eso es lo que podemos deducir, entonces, de la reflexión. Conclusión, si yo trazo por aquí un vector normal, tú sabes que respecto a la normal, estos dos ángulos son iguales. Pero también sabemos que respecto a la superficie o al espejo, también forman ángulos iguales, ¿no? Si acá es 30, aquí ¿cuánto será? 30 también. Listo. Y respecto al otro espejo, también hago casi lo mismo, pues, ¿no? Estos dos ángulos serán iguales. Estos dos ángulos serán iguales y este también será igual. ¿Listo? Estos dos ángulos son iguales. Pero ¿qué va a pasar con estos dos ángulos respecto a la superficie? También serán iguales. Y que tú ya sabes cuánto se va a formar, ¿sí o no? Porque podemos decir que en ese triángulo
70 más 30 sería 100. Pero tú sabes que la suma de los tres ángulos internos sería 180. Si ya voy 100, ¿cuánto me faltaría para 180? Me faltaría 80. Si acá es 80, aquí también sería 80. Y con eso creo que ya estaríamos resolviendo el problema. ¿Por qué, profesor? Porque si tú observas este espejo A y espejo B, con estos dos rayos R1 y R2, ¿qué figura se ha formado? Se ha formado un pescadito, ¿sí o no? Se ha formado un pescadito. ¿Y qué se cumple en el pescadito? Que la suma de dos ángulos internos es igual a dos ángulos externos opuestos, ¿no? A ver, para recordar, ¿no? Para recordar. Si yo tengo esta figura, ahí está, si acá es alfa y acá es beta, y acá es m y acá es n, se va a cumplir que alfa más beta es igual a m más n. Esto se va a cumplir. Por lo tanto, nos queda claro que para la figura 70 más teta es igual a 80 más 30. Conclusión, teta sería 110 menos 70. Y esto me saldría un ángulo de 40 grados. Pregunta número 1, la respuesta es la A. Date cuenta que en las preguntas de reflexión y refracción, la gran mayoría de problemas son más geométricos que digamos. La gran mayoría de preguntas son más geométricos. ¿Correcto? Así que por ahí va a ser un poco de geometría, ¿no? Pocas veces, obviamente, viene el tema de óptica respecto a este tipo de planteamiento, pero siempre es importante recordar lo que se va a cumplir. Correcto. ¿Alguna consulta que tengas? Coméntame, por favor. Vamos con la siguiente pregunta, entonces. Vamos, siguiente preguntita. Pregunta número 2. Dice lo siguiente. Dos espejos planos paralelos se encuentran separados 60 centímetros. Determine la distancia de separación entre las segundas imágenes al colocar un objeto entre ellos. Segundas imágenes. Este es un problema de espejos planos. A ver, vamos a recordar. Tenemos aquí la superficie horizontal. Vamos a graficar nuestros dos espejos. Un espejo, otro espejo. Ahí está. Espejo A, espejo B. ¿Listo? Ahí está. Listo. Y entre los dos espejos que están separados unos 60 centímetros, se coloca una persona, un objeto, ¿no? Vamos a poner un objeto, una persona. Listo. Listo. Entonces, primero debo identificar a qué distancia se encuentra de A y a qué distancia se encuentra de B. Vamos a mencionar o vamos a considerar que respecto a A se encuentra a una distancia de A minúscula y respecto a B a una distancia de B minúscula. ¿Correcto? Entonces, si eliminamos el espejo B, yo puedo decir que este objeto, esta persona, se refleja en el espejo A, generándose así una imagen, ¿cierto? ¿Y cuáles son las propiedades de los espejos planos? Que la imagen que se forma debe estar a la misma distancia. Debe estar a la misma distancia. Por lo tanto, si el objeto está a una distancia A, la imagen también debe estar a una distancia A. Listo. Entonces, esta sería la imagen de A. La imagen A. ¿Listo? Ahora, podemos decir algo también.
Que la persona cuando se vea respecto al espejo B, también va a generar una imagen, ¿cierto? Y sabemos que la imagen formada respecto al espejo B tendrá la misma distancia del objeto al espejo B. Que sería la distancia B. Listo. Esta es la imagen de B. Listo, por lo tanto, ahí tenemos las primeras imágenes. Estas serían las primeras imágenes. Las primeras imágenes respecto al espejo A, respecto al espejo B. Y te das cuenta que la distancia entre las primeras imágenes sería toda esta. Sería una distancia de. Pero a mí no me piden la distancia entre las primeras imágenes. Me piden la distancia entre las segundas imágenes. ¿Y cómo se generan las segundas imágenes? Se va a generar de la siguiente manera. Esta imagen de A también se va a reflejar respecto al espejo B. Esta imagen A se refleja respecto al espejo B. Se va a reflejar. Listo. Entonces, para eso vamos a reducir un poco el espacio para que pueda alcanzar. Si no va a alcanzar. Ahí está. Listo. Entonces, respecto al espejo, ¿eh? Respecto al espejo B, se va a reflejar la imagen A. Entonces, esta imagen respecto a este espejo B se va a reflejar, generándose así una imagen de A respecto al espejo B. ¿Correcto? Y sabes que deben estar a la misma distancia. Dime, ¿a qué distancia se encuentra esta imagen de A respecto al espejo B? Se encuentra a la distancia de 2A más B. 2A más B. Pero dime, de este espejo hasta esta imagen, ya tengo B. Ya tengo esta distancia de B. ¿Cuánto me faltaría? Me faltaría 2A. Listo. Por lo tanto, la imagen generada respecto al espejo B está a la misma distancia del objeto inicial, ¿no? ¿Qué sería esto? Ahora, voy a hacer lo mismo para la imagen de B. La imagen de B se va a reflejar en el espejo A. Y esa imagen estará a la misma distancia. Esto estará a la misma distancia, más o menos por aquí. Ahí está. ¿A qué distancia se encuentra esta imagen respecto al espejo A? Se encuentra una distancia de 2B más A. 2B más A. Pero la distancia del espejo A hasta esa imagen ya tiene A. ¿Cuánto me faltaría? 2B. Me faltaría 2B. Esto no te olvides que esta es la imagen de B respecto a A. Listo. Por lo tanto, ya tengo aquí las segundas imágenes. Segunda imagen, segunda imagen. ¿Y a qué distancia estarán esas segundas imágenes? ¿Cuánto será la distancia de separación? Sería toda esta distancia. Conclusión, la distancia D sería la suma de 2B más A más A más B más B más 2A. Conclusión, a ver, si juntamos todo eso, sería 2B más 2B, sería 4B. 2A más 2A, sería 4A. Sería 4A más 4B. Esto es igual a 4A más B. Pero, ¿te has dado cuenta que la suma de A más B, ¿cuánto vale? 60. Pues considerando que A más B vale 60 centímetros, ¿cuánto sería 4 veces? ¿Cuánto sería 4 veces 60? Sería 240. 240 centímetros. Efectivamente. Listo, pregunta número 2. Resuelto. 240 centímetros. Uy, ahí ha habido un problema en las claves, ¿no? Listo. Ah, mira, ya me di cuenta ya. Debido a la modificación que hice, porque inicialmente la pregunta era para las primeras imágenes. Si fuese para las primeras imágenes, ¿cuánto sería esta distancia?
para las primeras imágenes. Sería la suma de 2A más 2B, ¿cierto? Sería 120. Ahí sí sería. Pero bueno, ya la modificación generó un cambio en la clave, lo cual nos olvidamos. Pero la idea está ahí. ¿Correcto, chicos? Entonces, a ti te pueden pedir la distancia de las primeras imágenes o la distancia de las segundas imágenes. No te olvides, por favor. Y ahí acá está la representación de cómo se ha generado cada imagen. ¿Correcto? Pregunta número 2, resuelve. Vamos con la siguiente pregunta, chicos. A ver, esta pregunta es interesante. Es una pregunta de refracción. Ahora. Pregunta número 3. Eso. Es de noche y sus aretes se han caído en una piscina de 3 metros, 4 metros de profundidad. 4 metros de profundidad. Utilizando un puntero láser ubicado a 1 metro, justo sobre el borde de la piscina, se puede iluminar los aretes. Lentes, aretes, 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 ¿eh? Aretes. Si el rayo láser entra en el agua en un punto ubicado a 2 metros del borde, ¿a qué distancia están los aretes? Esto, aretes, del borde de la piscina. A ver, ¿a qué distancia están? Me están pidiendo esta distancia ahí. Me están pidiendo esta distancia X. A ver, cuando tú iluminas con un rayo láser, es un rayo de luz, ¿no? Un haz de luz nada más. Y ese haz de luz debería ir de forma directa, ¿cierto? Pero debido a la refracción, porque el rayo pasa del medio aire al medio agua, ¿qué va a pasar con ese rayito? Se va a refractar. Y al refractarse, se desvía. Al refractarse, se va a desviar. Y según el problema, va a iluminar al arete. Ahí está, va a iluminar. Generándose respecto a esta línea normal, dos ángulos. Ángulo θ1 y ángulo θ2. Ángulo de incidencia y el ángulo refractado. ¿Correcto? La pregunta es, ¿cuántos serán estos ángulos? Ahora, no me piden los ángulos. No me piden los ángulos. Me están pidiendo qué cosa. Me están pidiendo a qué distancia estarán los aretes del borde, ¿cierto? Los aretes del borde. A ver, vamos a analizar. ¿Qué se va a cumplir en una refracción? Se va a cumplir la ley de Snell. Y según la ley de Snell, N1 por el seno de θ1 es igual a N2 por el seno de θ2. N1, índice del aire. N2, índice del agua. Listo, lo tengo los dos. Pero el seno de θ1, ¿cuánto será el seno de θ1? A ver, si yo formo el triangulito que está por acá, este triangulito, vamos a poner aquí un triangulito. El θ1 pasaría a esta parte, θ1. Y en ese triangulito, el cateto opuesto es 2. El cateto adyacente vale 1. Por lo tanto, por Pitágoras, la hipotenusa valdría raíz de 5. ¿Cierto? Por lo tanto, el seno de θ1, ¿cuánto valdría? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si yo reemplazo, sería N1 vale 1 por el seno, que sería 2 sobre raíz de 5. Igual a N2, que sería 1,2 por el seno de θ2. Yo no sé cuánto es el seno de θ2, pero sería mi única variable, así que lo voy a calcular. Por aquí despejando el seno de θ2, sería igual a ver, sería este 1,2 pasaría a dividir, sería 2 sobre 1,2 raíz de 5. Ahí está. Recuerda que el 1,2 es 12 sobre 10. Ese 10, bueno, vamos a colocarlo. 2 sobre 12 sobre 10 por raíz de 5. Esto. Me quedaría seno de θ2 es igual a 20 sobre 12 raíz de 5. Extremos y medio, ¿cierto? Sácale cuarta, 5. Sácale cuarta, 3.
¿Listo? Le sacamos raíz de 5, 1, raíz de 5, raíz de 5. Recuerda que el 5 es raíz de 5 por raíz de 5. Entonces, me quedaría simplemente a raíz de 5 sobre 3. Entonces, el seno de teta 2 es raíz de 5 sobre 3. Listo. Y con eso voy a formar mi triangulito, ¿no? Acá tendríamos un triangulito. Y en este triangulito, ¿qué tendríamos? El seno de teta 2. El seno de teta 2. A ver. ¿Cómo yo podría usar este dato de seno de teta 2 como raíz de 5 sobre 3 en este triangulito? Recuerda que esta es la proporción, pues, ¿no? Esta es solamente la proporción. Significa que el cateto, este es el cateto opuesto y este es la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es como raíz de 5 y la hipotenusa es como 3, ¿no? Obviamente con sus respectivas constantes de proporcionalidad, ¿correcto? Entonces vamos a poner una constante de proporcionalidad como K, pues, ¿no? Una constante K. ¿Listo? A ver. Entonces tendríamos, el cateto opuesto sería raíz de 5K y la hipotenusa sería 3K. Conclusión, si vale 3K raíz de 5K, ¿cuánto valdría este cateto adyacente? A ver, ¿cuánto valdría el cateto adyacente? A ver, si es 3 raíz de 5, ¿cuánto valdría el cateto adyacente? Valdría 2K, ¿cierto? Valdría 2K. Listo, ¿no? ¿Cómo lo calculo? Mediante Pitágoras, pues, ¿no? Lo calculas mediante Pitágoras, no hay problema. Usando Pitágoras, tú podrías calcular el cateto adyacente. Listo, por lo tanto sería aquí 2K. Listo. Ahí está. Por lo tanto, esos 2K, ¿cuánto serían? Esos 2K serían los 4 metros que tenemos por aquí. Por lo tanto, entonces, 2K es igual a 4 metros. Por lo tanto, K es igual a 2 metros. Conclusión, este 5, no, raíz de 5K sería 2 raíz de 5. 2 raíz de 5. Que tendría que ser mi respuesta, porque es la distancia que hay entre los aretes y el rayo incidente. ¿Listo? Esa hubiera sido la pregunta correcta en realidad, chicos, ¿ya? Eso tendría que haber sido la pregunta correcta. Pero el problema me está pidiendo la distancia que hay entre los aretes y el borde, ¿no? Y el borde está acá. Entonces la distancia realmente sería, si es que seguimos la pregunta exacta, sería 2 raíz de 5 más los 2 metros. ¿Sí o no? Pero la pregunta tendría que haber sido respecto al rayo incidente, ¿no? Respecto a la incidencia, ¿no? ¿Listo? Para que tenga una respuesta exacta, pues, ¿no? Para que tengamos una respuesta exacta. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿alguna consulta que tengas sobre este problema? Coméntame, por favor. Mira, algo adicional que te puede venir respecto a este problema, que también es válido. Esto es interesante también analizar lo siguiente. Observa, ¿ya?
te pueden decir, ¿no? ¿Cuánto tiempo permanece el rayo láser? ¿Cuánto tiempo permanece el rayo láser dentro del agua? ¿Cuánto tiempo permanece el rayo láser dentro del agua? Te das cuenta que el rayo láser incide en este punto y llega al arete. Por lo tanto, el tiempo que permanece el rayo láser es el tiempo que recorre en esta distancia 3K, ¿cierto? ¿Lo notas? El tiempo que permanece, ¿listo? Es respecto a esta distancia 3K. ¿Listo? Entonces, el tiempo. ¿Cómo yo calculo el tiempo? Para considerar o para calcular el tiempo transcurrido, debo conocer la rapidez del láser, ¿cierto? Pero una cosa es la rapidez del láser dentro del agua y otra cosa es la rapidez del láser fuera del agua, ¿cierto? Una cosa es la rapidez del láser en el aire y en el agua. Y para eso debes recordar lo siguiente. El índice de refracción es igual a la rapidez de la luz entre la rapidez de la luz dentro del medio, o en el medio, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo del aire, índice de refracción del aire, en el aire, la rapidez de la luz en el aire es igual a la rapidez de la luz en el vacío. Por lo tanto, el índice de refracción vale 1, pues, ¿no? Conclusión. Ya está. Pero si yo quiero calcular el índice de refracción del agua, tendrías que dividir la rapidez de la luz entre la rapidez de la luz en el agua. Y de aquí yo puedo despejar la rapidez de la luz en el agua. ¿Y cuánto sería esa rapidez de la luz en el agua? Sería la rapidez de la luz en el vacío entre el índice de refracción en el agua. ¿Cuánto es la rapidez de la luz? 3 por 10 a la 8. ¿Cuánto es el índice de refracción en el agua? 1,2. ¿Listo? Y de aquí ya podría calcular, pues, ¿no? Que la rapidez de la luz en el agua es igual a 3 entre 1,2. ¿Y cuánto es 3 entre 1,2? Sería 2,5 por 10 a la 8 metros por segundo. Y si tú ya tienes esta rapidez, dime, ya puedes calcular el tiempo transcurrido, ¿sí o no? ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo puedo calcular el tiempo transcurrido si ya conozco esto? A ver, recordemos que la luz se propaga con una rapidez constante dentro de un mismo medio. Por lo tanto, se va a cumplir que la distancia recorrida es igual a la rapidez por tiempo. Por lo tanto, el tiempo es igual a distancia sobre la rapidez. ¿Cuánto será esta distancia recorrida? 3K. Pero como K vale 2, esto sería 6 metros. 6 metros. Entre la rapidez, que es 2,5 por 10 a la 8. ¿Cuánto me saldría entonces el tiempo? 6 entre 2,5. Que me saldría 2,4. Y esto por 10 a la menos 8 segundos. ¿Qué te parece la pregunta? Esta preguntita, mira. ¿Sí o no? Complementamos un poco el tema de la luz, pues, ¿no? De la reflexión o la refracción. ¿Cómo se propaga la luz dentro de un medio? ¿Te das cuenta? Esta pregunta sí es interesante, ¿no? Esta pregunta es más interesante todavía. Que también es una posibilidad, chicos. O sea, tengan en cuenta eso. Es decir, para calcular el tiempo necesito la distancia recorrida, que ya lo hemos calculado, ¿no? Conociendo el valor de K. Y también necesito la rapidez de la onda. ¿Y cómo calculo la rapidez de la onda o la rapidez de la luz? Conociendo el índice de refracción. ¿Correcto? ¿Tienes alguna duda, alguna consulta? Coméntame, por favor. ¿Alguna consulta, chicos? Listo. Vamos, siguiente pregunta.
Vamos, pregunta número 4. Vamos, pregunta número 4. Dice lo siguiente. Un rayo de luz pasa del aire en el cual su rapidez es c a otro medio donde su rapidez es 2,5 por 10 a la 8. Si el ángulo de incidencia es 74 grados, determine el ángulo que forma el rayo refractado y el rayo reflejado. Entonces, aquí se genera reflexión y refracción. Se generan los dos. Reflexión y refracción. Ahí está. Vamos a ver. A ver, por aquí, graficamos. Pasa el aire a otro medio donde su rapidez es 2,5. A ver, más o menos cómo sería. Listo, me dicen que el ángulo incidente, este es el otro medio, este es el otro medio, respecto a una normal va a haber un ángulo incidente. Vamos a poner por aquí. Acá está. 74 grados, ¿no? Ahí está. El ángulo incidente es 74 grados. Y el ángulo refractado, no sé. Pero también me dicen que se genera una reflexión. Hay reflexión y hay refracción. Listo. Este es el rayo incidente, este es el rayo reflejado y este es el rayo refractado. Sabemos por la reflexión que si aquí es 74 grados, por aquí también es 74 grados. Esto, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión deben ser iguales. Deben ser iguales. Ya está. ¿Qué más? El ángulo refractado, no sé cuánto es. Vamos a ponerle un θ. Y me están preguntando, ¿cuánto sería el ángulo formado entre el rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo refractado, ¿no? Todo esto. Para poder conocer todo este ángulo, necesito saber el ángulo θ, ¿no? Obligatoriamente. Así que vamos a calcular. A ver. Por refracción, pasa de un medio N1 a un medio N2. Por lo tanto, por ley de Snell, N1 por el seno de θ1 es igual a N2 por el seno de θ2. Pero no me dicen cuánto vale el índice de refracción de 2. ¿Me dicen el índice de refracción de 1? No, pero lo puedo deducir porque me dicen que es aire, ¿no? Ahora, si no te dan los índices de refracción, pero sí te dan la rapidez de la luz en ese medio, podemos aplicar lo que hemos visto hace un momento, ¿no? El índice de refracción es igual a velocidad de la luz entre la velocidad del rayo en ese medio. Entonces, N1 sería C entre B1 multiplicado por C de θ1. Índice 2 sería C sobre B2 multiplicado por el seno de θ2. Los C de arriba se van a ir. ¿Y qué me quedaría? Relación de senos entre relación de rapideces. En el primer caso tenemos el seno de 74 entre la rapidez B1, pero la rapidez B1 es la rapidez C.
Y este es igual a seno de teta 2, bueno, que sería el ángulo teta, sobre la rapidez 2. ¿Cuánto es la rapidez 2? 2,5 por 10 a la 8. Entonces, ahora lo que nos quedaría es reemplazar, ¿no? ¿Cuánto sería la rapidez C, que es la rapidez de la luz en el vacío? 3 por 10 a la 8. De aquí nada más ya se va el 10 a la 8, 10 a la 8. Voy a despejar el seno de teta. Despejando el seno de teta me quedaría 2,5 entre 3 por el seno de 74. ¿Cuánto vale el seno de 74? Profe, no me acuerdo ese triángulo. A ver, no te preocupes. Aquí te hacemos acordar. Si aquí es 74, aquí es 16. Por lo tanto, opuesto a 16 es 7. 24, 25. Por lo tanto, el seno de 74 es 24 sobre 25. Conclusión final, el seno de teta sería, aquí un 25, 25 se va, te queda la comita es un 10, ¿no? Entre 10. Luego tenemos tercia 1, tercia de 24 es 8. Conclusión, me queda 8 sobre 10. Y 8 sobre 10 es 4 quintos. Conclusión, el ángulo teta sería, ¿cuánto sería el ángulo teta si sabemos que el seno vale 4 quintos? ¿Eh? 53 grados, efectivamente. Efectivamente. Por lo tanto, el ángulo teta sería 53 grados. Y si este ángulo vale 53 grados, yo te pregunto, si aquí vale 53 grados, ¿cuánto sería todo este ángulo alfa? Se va a cumplir que 74 más alfa más 53 es igual a 180. ¿Cuánto vale alfa? Alfa valdría igual 53, ¿no? 53 grados. Pregunta número 4, la respuesta sería la B. 53 grados. Igualmente. Listo, chicos. Pregunta número 4, resuelve. ¿Alguna consulta, chicos? Coméntame, por favor. ¿Te das cuenta cómo se aplica la ley de refracción o la ley de Snell usando no solamente el índice de refracción, sino usando la rapidez, ¿no? La rapidez de propagación. También es válido esto, mira. Recordemos que la rapidez de propagación es igual a lambda sobre el periodo o lambda por frecuencia. También te pueden poner a relacionar los índices en función de lambda y el periodo y lambda y frecuencia. ¿Correcto? No te olvides por favor de eso. Es decir, que esta rapidez es igual a lambda por la frecuencia y esta rapidez es lambda por la frecuencia. Donde tú debes saber que la frecuencia no va a cambiar, lo que cambia sí es lambda. Por lo tanto, la frecuencia se iría, pues, chao frecuencia, chao frecuencia. Me quedaría solamente las longitudes de onda. Longitud de onda 1, longitud de onda 2. ¿Te das cuenta? Entonces puede ser otro dato, ¿no? Longitud de onda del rayo incidente vale tanto, la longitud de onda del rayo refractado vale tanto. No te olvides, por favor, es importante esa información también. Vamos nosotros con la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Listo. Una persona está parada a 1 metro frente a un gran espejo, plano, dispuesto verticalmente. ¿Ya? Si desplazamos el espejo 0,2 metros hacia la persona, determine en cuántos centímetros se desplazaría la imagen respecto a su posición inicial. A ver, problema de espejos planos, ¿no? Tenemos por aquí un espejo plano. Ahora, el problema me dice que voy a analizar dos situaciones, ¿no? Dos situaciones. Sí, vamos a ver. Vamos a poner esto. Ahí está.
En la primera situación tenemos a esta persona, listo, a cierta distancia. A cierta distancia del espejo. Me dicen que está a 1 metro, ¿no? A 1 metro sería 100 centímetros. Ahí está. Listo. Pero ahora te dicen que el espejo se acerca. Se acerca a 20 centímetros. Este espejo se va a acercar 20 centímetros. Vamos a acercarlo a 20 centímetros. Si yo le acerco 20 centímetros, si acá es 20 centímetros, entonces ahora la persona estará a 80 centímetros, ¿cierto? Ya está. Esto es respecto al objeto o la persona. Pero ¿qué pasa con la imagen? Sabemos nosotros que la imagen debe estar a la misma distancia que el espejo. Disculpa, la imagen debe estar a la misma distancia que el objeto, ¿no? A la misma distancia. ¿Listo? Entonces, si yo tengo por aquí, tenemos aquí nuestra imagen para el primer caso debe estar a 100 centímetros, a la misma distancia. Pero te pregunto, para nuestro segundo caso, nuestra imagen también debe estar a la misma distancia. ¿Seguirá estando en el mismo lugar? No, debe estar un poco más por aquí. ¿Por qué? Porque si yo coloco en este punto, ya no serían la misma distancia. Recuerda que la distancia es solamente 80. Pero si yo lo coloco por acá, sería todo esto. Sería 120 y no sería correcto. Por lo tanto, a la misma distancia sería más o menos correcto. Que sería 80 centímetros. Pero como ya tengo 20 centímetros, me falta agregar unos 60 centímetros. Conclusión, la imagen también se ha movido. ¿Cuánto se habrá movido? Para eso prolongo la primera ubicación y la segunda ubicación. ¿Cuánto será la distancia que se ha desplazado o se ha movido la imagen? Una distancia X. Y se va a cumplir lo siguiente, que 60 más X es igual a 100. ¿Cuánto vale X? 40. 40 centímetros. Pregunta número 5. La respuesta es la D. ¿Listo? Usando las propiedades de los espejos planos. Pregunta número 5. Resuelve. ¿Alguna consulta que tengas? Coméntame, por favor. ¿Alguna consulta, chicos? Vamos, pregunta número 6 entonces. Ya nos pasamos. Ah, no, todavía tenemos una pregunta de espejos planos. Otra más, otra pregunta de espejos planos. Creo que esta es la última. La imagen de un árbol cubre exactamente el tamaño de un espejo plano, de 5 centímetros. Ah, miren, un espejo de 5 centímetros podemos plasmar todo el tamaño de un árbol. Es decir, que tú puedes ver todo el árbol completo. Cuando lo mantenemos vertical a 30 centímetros de los ojos, acá están los ojos, a 30 centímetros está el espejo plano, de 5 centímetros nada más, ¿no? El árbol se encuentra a 90 metros del espejo. Determine la altura del árbol. A ver, esta pregunta es interesante. A ver, por aquí vamos a graficar el árbol. ¿Listo? Este es el árbol. ¿Listo? Ahorita lo voy a usar porque se va a generar una imagen. Ya, vamos a poner a una persona. Imaginemos que esta es la persona. ¿Listo? Y acá están sus ojos. ¿Listo? Ahí están sus ojos. ¿Listo? Y frente a la persona tenemos un espejo. Un espejo.
¿A qué distancia el espejo está? A 30 centímetros. La persona está a 30 centímetros. Voy a ser exagerado para que se note, ¿ya? Voy a ser exagerado, 30 centímetros. ¿Qué altura tiene nuestro espejo? 5 centímetros, ¿no? Como te digo, voy a ser exagerado para que se note. Vamos a suponer que este es el espejo de 5 centímetros. Listo, y se debe formar nuestra imagen. Recuerda que la imagen debe estar a la misma distancia. Listo, la imagen del árbol debe estar a la misma distancia del espejo. Como te dicen que está a 90 metros, dime, en centímetros sería 9.000, ¿no? 9.000, 9.000 centímetros. Ahí está. La pregunta es, ¿cómo una persona puede ver un objeto? Sabemos cómo se forman las imágenes, pero ¿cómo una persona puede ver el objeto? Para que la persona pueda ver el objeto, el objeto debe proyectarse en el espejo. ¿Listo? ¿Y cómo se proyecta? ¿Y cómo la persona puede ver? De la siguiente manera. Si nosotros trazamos este rayo de la copa del árbol hacia el espejo, cuando esta parte del objeto, del árbol, se refleja, debe llegar a los ojos de la persona. Cuando se refleja, debe llegar a los ojos de la persona. De esa manera podemos decir que la persona está viendo la parte superior del árbol. ¿Correcto? Está viendo la parte superior del árbol. De la misma manera, la parte baja del árbol. Para que la persona pueda ver la parte baja del árbol, entonces, el rayo debe reflejarse. Rayito. Este rayito se debe reflejar a los ojos de la persona. Listo. Ahí está. Listo. Esa es la manera que una persona puede ver los objetos, mediante los rayos reflejados. Pero ¿cómo se forma la imagen? Por las prolongaciones. Si yo prolongo este rayo reflejado 1 y este rayo reflejado 2, me doy cuenta que de esta manera la persona está viendo la parte superior de la imagen y la parte inferior de la imagen. Entonces la persona está viendo todo el árbol completo, ¿no? Que es justo lo que me pide el problema, ¿no? A ver, y la pregunta es, ¿cuánto será la altura de este árbol? Sabemos que la altura del árbol o del objeto es la misma altura de la imagen. No solamente están a la misma distancia, sino que tendrán las mismas alturas. ¿Y ahora qué hago? Un poco de geometría, ¿verdad? Yo tengo este triángulo pequeño y tengo este triángulo grande. ¿Cómo son esos dos triángulos? Semejantes, ¿cierto? Son proporcionales. ¿Listo? ¿Qué tengo del triángulo pequeño? Tengo su base. ¿Y qué más tengo? Su altura. ¿Cuánto es su altura? Su altura es 30. Por lo tanto, puedo decir que la relación de la altura que es 30 entre la relación de la base es la misma relación para el triángulo grande. Para el triángulo grande, ¿cuánto es la altura? La altura del triángulo. La altura sería todo esto. Sería todo eso. Y toda esa altura sería 9.000 más 30. Es decir, 9.030. Entre la base. ¿Cuánto es la base? Sería justamente h, que es la altura del árbol. Operando me quedaría que h es igual a 9.030 por 5 entre 30. Operando, a ver, un cerito se va. 903 entre 3 sería 301. Y 301 por 5, ¿cuánto me quedaría h?
me quedaría 15,05 centímetros. 1505 centímetros. Eso en metros, ¿cuánto sería? 15 metros por 0,5. Pregunta número 6. Resuelve. La clave sería las. Pregunta 6. Casita, chicos. Pregunta 6. Casita. Esta es la forma en que una persona puede ver los objetos a través de un espejo. ¿Te das cuenta? Pregunta número 6. Resuelve. ¿Alguna consulta, chicos? Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos ver en un espejo? ¿Cómo nosotros nos podemos ver en un espejo? Imaginemos que esta es la persona. Imaginemos que esta es la persona y acá están tus ojos. Y acá está el espejo. Para que tú te puedas ver en un espejo, ¿qué se debe cumplir? Que la parte superior de tu cabeza se debe reflejar en el espejo y deben llegar a tus ojos. Esta es la forma correcta de que tú te puedes ver. ¿Listo? Y lo mismo con la parte inferior de tu cuerpo, ¿no? Tus pies. Tus pies deben reflejarse y debe llegar a tus ojos. De esta manera. ¿Listo? Ahora, prolongando estos rayos, este rayo reflejado 1 y este rayo reflejado 2, si tú los prolongas hacia el otro lado, estarías formando la imagen. Y obviamente vas a formar toda tu imagen, ¿no? De tu cuerpo. Y de esa manera nos aseguramos que en este espejo tú puedes verte, ¿no? Verte completamente o ver solamente la mitad de tu cuerpo, no lo sé, dependiendo del problema. ¿Listo, chicos? Pregunta número 6, resuelve. ¿Alguna consulta, chicos? Coméntame, por favor. Ahora sí, vamos a la parte más tediosa para muchos. Espejos. Espejos esféricos y lentes. Comencemos con los primeros espejos. A ver, dice lo siguiente. Un lápiz se sitúa a 10 centímetros de un espejo cóncavo, de 40 centímetros de radio de curvatura. ¿En cuántos centímetros se encontrarán separados el lápiz y su imagen? ¿En cuántos centímetros se encontrarán separados el lápiz y su imagen? A ver. Dime, si es un espejo cóncavo, ¿qué forma tiene un espejo cóncavo? Aquí voy a graficar el eje focal. Vamos a recordar, ¿ya? Este es el eje focal. En el eje focal debe estar el vértice del espejo, debe estar el foco del espejo y el centro de curvatura del espejo. Pero como me hablan de un espejo cóncavo, con cavidad es un hueco, ¿no? Por lo tanto, si es un espejo cóncavo, debe tener esta forma. Ahí está. Donde la parte pulida es la parte interna de la esfera, pues, ¿no? Que formaría el espejo esférico. Esta es parte pulida. Esa es la parte que refleja la luz, pues, ¿no? Ahora, me dicen que tiene 40 centímetros de radio de curvatura. A ver, primero grafiquemos el vértice. El vértice está por acá. Como si fuera una esfera, la esfera tiene que tener un centro. Más o menos sería por aquí. Y por aquí sería el foco. Date cuenta que yo imaginariamente he formado una esfera y he formado el centro de la esfera.
En ese centro de la esfera sería el centro de curvatura. Ahora, no te olvides, por favor, que del centro de curvatura hacia el foco es la misma distancia que del foco al vértice. Y a esa distancia se llama distancia focal. Según el problema, esa distancia focal, ¿cuánto debería ser? Es la mitad del radio de curvatura. No te olvides, ¿ya? La distancia focal, la distancia focal es la mitad del radio de curvatura. Y como el radio de curvatura es 40 centímetros, la mitad sería 20. Esta distancia sería 20 centímetros. ¿A qué distancia se pone el objeto? A 10 centímetros nada más. Uy, 10 centímetros sería la mitad de esto. Listo. Acá estamos. 10 centímetros. Una vez que he hecho correctamente la gráfica, ¿a qué me refiero correctamente? A que las longitudes son correctas, ¿no? Mira, yo he colocado 10 centímetros y dime, estos 10 centímetros parece la mitad de 20, ¿cierto? Claro. Dime, si tú colocas 20 de esta manera, imposible que 10 solamente sea esto, ¿no? Esta es una gráfica incorrecta. O tampoco puedo decir que 10 es todo esto, ¿no? A eso me refiero con una gráfica correcta. ¿Qué más? Si este es un espejo esférico, si esta es la esfera, yo no puedo decir que el centro de curvatura está por acá, pues, ¿cierto? No tiene sentido. Entonces, tiene que ser proporcional. ¿Listo? No te digo exacto, pero por lo menos que se note esa proporción. Eso es muy importante, chicos, para poder formar la imagen. Ahora, ¿cómo formamos la imagen? Para formar la imagen debo trazar dos rayos. Estos dos rayos son los siguientes. Como es un espejo, en un espejo se genera la reflexión. El primer rayo es el principal, es el rayo paralelo al eje focal. Cuando rebota en un espejo cóncavo, al rebotar, ¿por dónde va a pasar? Por el foco. Pues este es mi rayo reflejado. ¿Listo? Mi segundo rayo, voy a colocarlo de otro color, es el rayo que va directamente al vértice. Y cuando va directamente al vértice, date cuenta algo, que rebota formando el mismo ángulo. Formando el mismo ángulo. Yo no lo notaría si es que no he hecho una buena gráfica. Estos dos ángulos deben ser iguales. Y me doy cuenta que estos dos rayos reflejados no se cruzan. No se cruzan. Si estos dos rayos reflejados no se cruzan, ¿quiénes se van a cruzar? Sus prolongaciones. ¿Y cómo serían sus prolongaciones? Primera prolongación para el rayo rojo, el rayo principal. Sería algo más o menos así. Y el segundo rayo sería así. Ahí está. Estos dos rayos se van a cruzar en un punto. Entonces, en ese punto se está generando nuestra imagen. Pero como la imagen ha sido formada por dos prolongaciones, el tipo de imagen sería virtual. Recuerda algo, siempre que la imagen se forme por la intersección de prolongaciones, se llama imagen virtual. Cuando se forma por los rayos reflejados, se llamaría imagen real. ¿Correcto? Hemos encontrado que la imagen es virtual. Ahora, la distancia que hay del vértice hasta la imagen se llama distancia imagen. Y se va a cumplir la ley del fío, pues, ¿no? La ley del fío. ¿Qué se va a cumplir con fío? Que 1 sobre distancia focal es igual a 1 sobre distancia imagen. Me voy a hacer espacio ya. Voy a hacer espacio. Voy a considerar que aquí está la distancia. Listo. Se va a cumplir que 1 sobre distancia focal es igual a 1 sobre distancia imagen más 1 sobre distancia objeto. Y para poder aplicar la ley del fío, tú debes conocer el signo de distancia objeto, el signo de distancia imagen y el signo de la distancia focal. Los tres signos. La que siempre es positiva viene a ser la distancia objeto. Ahí sí no me complico nada. Entonces, esta distancia de 10 centímetros debe ser positiva. La distancia imagen, ¿qué signo me debe salir? Como la imagen es virtual, como la imagen es virtual, debe ser signo negativo. Como la imagen es virtual, debe ser signo negativo. ¿Listo? Ahora, distancia focal.
Dime, ¿quién pasa por el foco? ¿Quién pasa por el foco? ¿Un rayo reflejado o una prolongación? ¿Rayo reflejado o prolongación? Pasa el rayo reflejado. Cuando es rayo reflejado, positivo. Si hubiese sido la prolongación, sería negativo. ¿Correcto? Ten en cuenta eso, ¿ya? Tal vez en otros problemas sí pasaría la prolongación y tendrías que colocar negativo. En este caso es positivo. Por lo tanto, 1/20 positivo es igual a 1/i más 1/o positivo, que es 10. De aquí despejo 1/i, me quedaría 1/20 menos 1/10. Homogenizo por 2 por 2. ¿Cuánto me quedaría? Me quedaría 1 menos 2, sería -1/20. Conclusión, la distancia imagen sería menos 20 centímetros. Y va de acuerdo o va acorde a lo que nosotros hemos visto, ¿no? El signo debe ser negativo, así que esto es correcto. Profesor, pero mis respuestas, ¿qué debo colocar? Recuerda que esta es la distancia imagen con signo. Y recuerda que los signos solamente se cumplen para las fórmulas. Para las fórmulas, ¿correcto? Entonces, profesor, si a mí me piden la distancia que hay entre el objeto y la imagen, solamente es la magnitud, ¿no? La longitud. Y tendremos en la longitud que serían los 10 centímetros más los 20 centímetros. Y esto vale 30 centímetros. La separación entre el objeto y la imagen serían de 30 centímetros. La pregunta número 7 sería la respuesta B. ¿Qué te parece? ¿Alguna duda o consulta que tengas? Coméntame, por favor. Listo, chicos. Ahí está. Vamos, siguiente pregunta. Pregunta número 8. Determine el aumento lineal de un objeto de 4 centímetros de altura, colocado a 10 centímetros frente a un espejo convexo de 60 centímetros de radio. A ver, ahora es un espejo convexo. Espejo convexo. El anterior era cóncavo, este es convexo. A ver, vamos a graficar. Este es el eje focal. El espejo convexo sería más o menos así. La barriguita. Donde la parte pulida es la parte externa. Parte pulida. Ahí está. Acá tenemos el vértice. Haciendo la simulación de una esfera aproximadamente. Por acá sería el centro y acá estaría el foco. Un objeto de 4 centímetros de altura colocado a 10 centímetros. 10 centímetros. Vamos a considerar. Ah, mira. Dato muy importante. El radio es 60 centímetros. Si el radio es 60 centímetros, entonces la distancia focal sería 30. Pues, ¿no? La mitad, no te olvides. Por favor. La mitad. 30 centímetros. Por lo tanto, a 10 centímetros sería más o menos por aquí, ¿no? Te cuenta, tiene que tener sentido.
10 centímetros. Listo, acá está el objeto. Chiquitito. Ahí está. Entonces debemos buscar dónde se genera la imagen, porque me dicen el aumento, ¿no? ¿Cómo se calcula el aumento? El aumento se calcula de dos maneras. Dividiendo las altura imagen entre altura objeto, o dividiendo menos i entre o. Dos maneras distintas de calcular el aumento. ¿Listo? La altura imagen, ¿podríamos calcularlo? Podría ser, pero para calcular la altura imagen necesito calcular estos dos. Y si ya tengo estos dos, mejor calculo de forma directa el aumento, ¿no? Entonces, para calcular el aumento, ya tengo la distancia objeto y ya tengo la distancia focal. ¿Qué me piden? ¿O qué faltaría? La distancia imagen, ¿cierto? La distancia imagen. ¿Listo? Pero vamos a hacer una simulación de cómo sería la imagen. ¿Listo? Para recordar. Solamente para recordar, ¿ah? Date cuenta que no necesito graficar nada en este problema porque necesito calcular de forma directa la distancia imagen. Pero, ¿para qué me sirve la gráfica? La gráfica me sirve para identificar los signos, chicos. A menos que tú quieras recordar o memorizar un cuadro de signos. Y eso sería otra cosa. Entonces vamos a ver la formación de imagen, ¿ya? Primer rayo principal, hacer un espejo convexo, va a rebotar. Pero un espejo convexo también es conocido como un espejo divergente, porque el rayo se aleja del foco. Si cuando tú prolongas, ¿por dónde pasaría? Ahí está, pasaría por el centro. El segundo rayo es el que va al vértice, rebota. Y al rebotar, genera una bisectriz. Una bisectriz. Ahí está. Y la prolongación intersectaría con la otra prolongación. Ahí está. Generándose así nuestra imagen. La pregunta es, ¿qué imagen sería? Sería una imagen virtual, ¿no? Una imagen virtual. Y al ser una imagen virtual, dime, ¿qué pasaría con los signos? Distancia objeto, distancia imagen y distancia focal. A ver. La distancia objeto, tú ya sabes, ella es positiva. La distancia imagen, por ser imagen virtual, sería negativa. Y dime, ¿quién está pasando por el foco, chicos? ¿Quién pasa por el foco? ¿Quién está pasando por el foco? ¿Una prolongación o el rayo reflejado? Una prolongación, ¿cierto, Karina? Y si es una prolongación, ¿qué signo le debo colocar? Le debo colocar un signo negativo. Ahí está. Si es prolongación, signo negativo. Ahí está. Por lo tanto, ya tengo los signos, ya puedo aplicar la ley del fío. 1 sobre distancia focal es igual a 1 sobre distancia imagen más 1 sobre distancia objeto. La distancia focal es negativa, sería menos 30. Sería menos 30. Igual a 1 sobre distancia imagen, que no conozco, más 1 sobre distancia objeto, que es 10. Despejando 1 sobre distancia imagen sería menos 1 sobre 30. Recuerda que el signo puede ser arriba o abajo. Menos 1 sobre 10. Homogenizando por 3 y por 3, me quedaría arriba menos 1 menos 3 sería menos 4 sobre 30. ¿Cuánto me quedaría la distancia imagen? Me quedaría menos 30 sobre 4. Y esto sería menos 7,5 centímetros. Ahí está. Ahí está. Menos 7,5. Conociendo la distancia imagen, ya puedo conocer el aumento. El aumento sería, el aumento es igual a menos distancia imagen, que es menos 7,5, sobre la distancia objeto, que sería 10 centímetros.
Por lo tanto, dividiendo, ¿cuánto me quedaría? Menos por menos es más 0,75. Pregunta número 8. Resuelve. La clave sería la A. Positivo más 0,75, chicos. ¿Listo? Ya. Ahora, debes saber algo más también. ¿Por qué el signo es positivo? ¿Por qué el aumento es positivo? Porque la imagen es derecha. ¿A qué se refiere con imagen derecha? Apunta hacia arriba, al igual que el objeto. Si la imagen apuntase hacia abajo, sería una imagen invertida y el signo sería negativo. ¿Correcto, chicos? ¿Queda claro esa parte? Imagen derecha positiva, imagen invertida negativa. Listo. ¿Alguna consulta, chicos? Coméntenme, por favor. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, pregunta número 9. Dice lo siguiente. Un objeto se encuentra frente a un espejo esférico. Un objeto se encuentra frente a un espejo esférico, obteniéndose una imagen virtual y de tamaño 5 veces el objeto. Ya. Calcular la distancia focal si la distancia entre el objeto y la imagen es de 120 centímetros. A ver, no me dicen qué tipo de espejo es, pero yo sé que debe haber un eje focal. Acá está el eje focal. Ahora, voy a considerar que aquí se encuentra el espejo. No sé qué tipo de espejo es, pero aquí está el espejo. Voy a usar esos datos que me dan por aquí, mira. La imagen es virtual y tamaño 5 veces el objeto. Es decir, de mayor tamaño. A ver, si es imagen virtual, ¿cómo se genera? Por las prolongaciones, ¿cierto? Por las prolongaciones. Voy a graficar por aquí el objeto. ¿Listo? Por más que sea un espejo cóncavo o convexo, tú sabes algo muy importante, que todo espejo tiene un vértice. El vértice está por acá. El foco no sé dónde será, a la derecha o a la izquierda, no lo sé. Pero voy a formar la imagen conociendo este vértice. A ver, para formar la imagen necesito trazar dos rayos. El rayo principal, que sería el rayo paralelo. Si fuera cóncavo, sabría cómo se refleja. Cóncavo se refleja así. Convexo se refleja de esta manera. Pero como no sé qué tipo de espejo es, no puedo hacer eso. Pero sí puedo graficar el rayo que va al vértice. El rayo que va al vértice siempre se va a reflejar de esta manera. Siempre. ¿Listo? Imaginemos que el rayo principal rebota de esta forma. Si rebota de esta forma, dime, si intersectan dos rayos reflejados. Y si se intersectan dos rayos reflejados, ¿qué tipo de imagen sería? ¿Real o virtual? Sería una imagen real, ¿cierto? Pero yo quiero una imagen real. No, quiero una imagen virtual. Por lo tanto, este rayo principal no debe reflejarse de esta forma. Debería reflejarse de esta manera, ¿cierto? De esta manera. Ahora, si se refleja de esta manera, mira, observa lo que está pasando. Sus prolongaciones serían estas dos. Pero dime, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es la imagen? La imagen es más pequeña. Es virtual, sí, cumple la primera condición, pero es de menor tamaño. Es de menor tamaño. Y yo quiero que sea de menor tamaño
No es cierto, yo quiero que sea de mayor tamaño, 5 veces mayor todavía, 5 veces el objeto. Entonces, estamos ante un caso particular. ¿Y cómo se forma esa imagen de mayor tamaño? Mira, como debe ser virtual, tú sabes que se debe prolongar este rayo. Al prolongarse, dime, una imagen de mayor tamaño sería una imagen formada de esta manera. De mayor tamaño, 5 veces, ¿no? Obviamente sería más o menos así. Vamos a ponerse ya, mayor tamaño. La imagen debe ser de esta manera. Por lo tanto, el rayo principal debe reflejarse, pero no debe cruzarse con este rayo verde, sino que debe reflejarse y no se va a poder cruzar con ese rayo verde. No se va a poder cruzar. Es decir, que estos dos rayos no se cruzan. Entonces, ¿quiénes se van a cruzar? Sus prolongaciones. Y al cruzarse sus prolongaciones, ¿qué estamos generando? Una imagen virtual y de mayor tamaño. Donde si la altura del objeto es h, la altura de la imagen es 5h. Entonces, como ese rayo principal se ha intersectado con el eje focal en este punto, entonces en este punto se llama foco. Este sería el foco. Ahí está. Entonces, de esta manera se está formando la imagen. Donde tenemos aquí la distancia imagen, disculpa, la distancia objeto, y aquí la distancia imagen. Que según el problema, la distancia de la imagen al objeto es 120 centímetros. Listo. ¿Y cómo yo relaciono estas dos longitudes? A través del aumento. El aumento es igual a altura e imagen entre altura objeto. Y esto es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. A ver, ¿cuánto es la altura imagen? Sería 5h. Entre la altura objeto sería h. Y esto es igual a menos i sobre o. Por lo tanto, nos quedaría que h y h se van. Al dividir menos i sobre o, me quedaría 5 sobre 1. Ah, ya está. Profesor, pero me sale negativo. Ah, ¿por qué te sale negativo, chico? ¿Por qué le sale negativo? Porque recuerda que la imagen es virtual. Esta imagen, al ser virtual, genera una distancia imagen negativa, pues. Si es negativo, negativo con negativo, se hace positivo. Entonces, para no complicarnos la vida, yo puedo trabajar con sus longitudes. Voy a considerar que la longitud sería A y la longitud sería B. Por lo tanto, si la longitud sería A y B, pues sería el valor absoluto de esto, ¿no? Valor absoluto sería A, valor absoluto sería B. Ah, no, al revés, ¿no? Esto sería B y esto sería A. Y esto es igual a 5 sobre 1. Al decir 5 sobre 1, podemos decir que la longitud de A y de B es como 1 a 5 o de 5 a 1, ¿no? Es decir, 5K y 1K. Conclusión, si A más B es igual a 120 centímetros, la longitud de A es 1K, la longitud de B es 5K. ¿Cuánto vale K? K valdría, no, bueno, 6K valdría 120, por lo tanto K valdría 20 centímetros. Si K vale 20 centímetros, entonces esta longitud A sería 20 centímetros y esto de aquí sería 100 centímetros. Ahí está. Y con esos dos valores voy a calcular la distancia focal, ¿no? ¿Y cómo calculo la distancia focal? Con la ley de Fio, pues, ¿no? Vamos a aplicar la ley de Fio. Según Fio diremos 1 sobre distancia focal, que es lo que me piden, igual a 1 sobre distancia imagen. ¿Cuánto es la distancia imagen? La distancia imagen 100, ¿no? Pero con signo negativo sería menos 100. Más 1 sobre distancia objeto, que es 20. Operando en aspa sería. Homogenizando también puede ser, ¿no? Homogenizando creo que sale más rápido. Por 5 por 5. El negativo que está abajo lo pongo arriba para que sea más sencillo. Me quedaría 4 sobre 100.
Conclusión, la distancia focal sería 25. 25 centímetros. Ahí está. Pregunta número 9, la respuesta sería la 25 centímetros la distancia focal. ¿Alguna consulta? Coméntame, por favor. Recuerda que para los dos tipos de espejos se podría generar esta imagen virtual, ¿no? Para el espejo cóncavo y el espejo convexo. Recuerda que hemos analizado los dos casos. Pero en uno de ellos se genera una imagen virtual de menor tamaño y en el otro se genera una imagen virtual de mayor tamaño. ¿Listo? A ver, si rebota el rayo reflejado de esta forma, ¿qué tipo de espejo sería? ¿Qué tipo de espejo sería? Sería un espejo cóncavo. Porque recuerda que el rayo reflejado es el que pasa por el foco. Si hubiéramos escogido, bueno, si hubiera dicho el problema, una imagen de menor tamaño, entonces sería un espejo convexo. ¿Correcto? Tengan en cuenta eso. No te olvides. Ya está. Vamos, pregunta número 10. Pregunta número 10. Un espejo esférico cóncavo de 20 centímetros de radio se utiliza para proyectar imagen de un cuerpo sobre una pantalla situada a 110 centímetros del espejo. Determine a qué distancia del espejo se debe colocar el objeto. A ver. Espejo esférico cóncavo. Espejo esférico cóncavo. Cóncavo, cóncavo. Ahí está. Cóncavo debe ser así. Concavidad. Listo. Este es el vértice. El foco, el centro de curvatura debe estar por acá y el foco por aquí. Yo no sé a qué distancia debe estar el objeto, ¿no? Pero sé que la imagen de un cuerpo debe estar a 110 centímetros. Como se debe proyectar en una pantalla, y esta pantalla está a 110, ¿listo? Entonces la imagen se forma a 110. Recuerda que la imagen debe estar en la pantalla. ¿Listo? En la misma pantalla debe estar. Ahora, me dan de dato que su radio del espejo es de 20 centímetros. Si el radio es 20, la distancia focal es 10. Listo. A ver, ¿dónde debería estar la pantalla? A 110 metros, 110 centímetros del espejo. ¿A la derecha o hacia la izquierda? ¿Dónde debe estar? Profesor, no sé dónde debe estar. Puede ser a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y eso va a depender de dónde se encuentre el objeto. Si el objeto se encuentra por acá, deberá formar una imagen. Si el objeto se encuentra por aquí o por aquí, se encontrará otra imagen. Pero la pregunta es, ¿cuándo nosotros necesitamos una pantalla para poder formar una imagen? Nosotros sabemos que en un espejo tenemos dos zonas, la zona virtual y la zona real. En esta zona de la derecha se forman las imágenes virtuales y en la zona de la izquierda se forman las imágenes reales. Cuando yo tengo una imagen formada en esta zona virtual, no necesito tener una pantalla para poder formar la imagen o para ver la imagen. No necesito. ¿Correcto? Cuando tengo una imagen virtual, no se necesita una pantalla porque la imagen virtual está dentro del espejo mismo. Entonces no necesito una pantalla para poder generar una imagen o para ver la imagen. En cambio, si yo tengo una imagen en la zona real, para poder ver nosotros esa imagen, debe haber una pantalla, una superficie donde se proyecte esa imagen. ¿Correcto? Entonces, eso ya es un dato para nosotros. Si tú necesitas una pantalla, obligatoriamente
debe estar en la zona real. Debe estar en la zona real. Entonces la pantalla debe estar a 110 centímetros. Entonces vamos a poner por aquí. Esta es la pantalla. ¿Listo? A 110. Ahí está. Y aquí se debe formar nuestra imagen. La pregunta es, ¿qué tipo de imagen se formará? Una imagen real. ¿No? Una imagen real. Ahora, ¿dónde estará el objeto? Vamos a considerar que el objeto se encuentra aquí, por ejemplo. ¿Listo? Aunque no es ni siquiera necesario, pues, ¿no? Como ya sé dónde está nuestra imagen, yo ya sé cuánto es mi distancia imagen, ¿no? 110. ¿Con qué signo? Positivo. Y eso es suficiente para poder encontrar todo esto. ¿Listo? Como ya tengo la distancia imagen que es positiva, yo puedo aplicar la ley del fío. 1 sobre f es igual a 1 sobre i más 1 sobre o. ¿Listo? 1 sobre distancia focal. La distancia focal es positiva, ¿no? Positiva. Ahí está. La distancia focal es positiva. Porque el rayo principal, que sería algo como esto, debe pasar por el foco. Indiferente de dónde esté la imagen. Disculpa, indiferente de dónde esté el objeto. El objeto puede estar aquí, aquí o aquí. Igualito, ¿no? Ese rayo principal va a pasar por el foco, por lo tanto es positivo. 1 sobre distancia imagen, que sería positivo 110, más 1 sobre distancia objeto. Listo. Por lo tanto, aquí despejamos 1 sobre distancia objeto es igual a 1 sobre 10 menos 1 sobre 110. Aquí puedo homogenizar, sí, ¿no? Por 11 por 11. Por 11 por 11. Me quedaría 11 menos 1 sería 10. 10 sobre 110 por 10. Ah, no, 110 no. Ahí está, 110. Claro, está homogenizando. Conclusión, un cerito se va. La distancia objeto, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 11. 11 centímetros. Entonces, ¿a qué distancia debe estar el objeto del vértice o del espejo? A 11 centímetros. La clave es la D. Y con esa distancia objeto, tú ya sabes dónde se encuentra el objeto, ¿no? Estará en esta zona 1. ¿Estará en la zona 1, en la zona 2 o en la zona 3? Estará en la zona 2, ¿cierto? Estaría en la zona 2. Porque al estar a 11 centímetros sería más de la distancia focal. Está entre el centro y el foco. Está entre el centro y el foco. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna consulta o duda que tengas? Vamos, siguiente pregunta. Vamos, pregunta número 11. Dice lo siguiente. Un objeto se ubica a 20 centímetros de un lente biconvexo. Biconvexo, ¿ah? Una cosa es bicóncavo y otra cosa es biconvexo. Y su imagen se encuentra a 30 centímetros de él. Su imagen se encuentra a 30 centímetros de él, al otro lado de la lente. Calcule la distancia focal de la lente. A ver. Si me dicen que es una lente biconvexa, tiene esta forma, chicos. Biconvexa, ¿no? O biconvexo. Viene de convexo. ¿Qué significa convexo? Dos barritas.
que sería algo así. Ahí está. Este es biconvexo. Ahí está. Donde en este eje focal tenemos a sus elementos. Tenemos al centro de curvatura, al foco, y el vértice se llama centro óptico. El vértice ahora se llama centro óptico, ¿correcto? Si tú quieres le puedes poner vértice, para que tenga la misma idea de los casos anteriores, ¿no? Pero se llama centro óptico formalmente, ¿correcto? Entonces, un objeto se encuentra a 20 centímetros. 20 centímetros sería más o menos por aquí. Más o menos por aquí. Ahí está. Más o menos por aquí. 20 centímetros. El objeto. Y la imagen estaría a 30 centímetros. Vamos a ver cómo se formaría la imagen, que está a 30 centímetros. Tracemos el primer rayo. Por ser una lente biconvexa, recuerda que una lente biconvexa es convergente. ¿Qué significa eso? Que cuando el rayo principal pasa a través de la lente, se va a refractar. Y al refractarse, ¿por dónde va a pasar? Por el foco. Pasa por el foco. Ahí está. Y luego el segundo rayo es el rayo que va en el centro óptico. Y cuando pasa por el centro óptico, pasa de frente. Uy, ahí sí no me va a quedar muy bien. Vamos a graficar nuevamente, ¿eh? Listo. Ahora sí. Listo. Para que no sea muy grande la imagen, porque si no la imagen estaría por acá más o menos. ¿Listo? Y el segundo rayo es el que pasa de frente por el centro óptico. Uy, tampoco. Ahí está, pero. Listo, ahí está. Pasa por el centro óptico y se cruza, ¿no? Se intersecta con el rayo refractado. Ahí está más o menos. Listo. Acá está el centro y acá está el fondo. En este punto de intersección se va a formar nuestra imagen. Listo, y según el problema, la imagen está a 30 centímetros. Listo. Ahí está. Graficando esto, podemos decir que nuestra imagen es real, porque ha sido generado por los rayos refractados. Al ser una imagen real, tu distancia imagen sería positiva. Y con eso ya podemos aplicar la ley de Fio, ¿no? 1 sobre distancia focal es 1 sobre distancia imagen más 1 sobre distancia objeto. La distancia focal es lo que me piden. La distancia imagen es la que conocemos como 30 centímetros. Y la distancia objeto es de 20. Operando en aspa sería 20 más 30 sobre 600. 1 sobre distancia focal sería 50 entre 600. Un cerito se va. ¿Qué me quedaría? Invirtiendo, me quedaría que la distancia focal es 60 sobre 5. Eso me saldría 12 centímetros. Y va acorde a lo que nosotros hemos encontrado, pues, ¿no? Si la distancia, si el rayo refractado pasa por el foco, entonces la distancia focal es positiva. Pregunta número 11. La respuesta es la 12 centímetros. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna consulta? Comenten, por favor. Vamos, siguiente pregunta. Pregunta número 12. Dice lo siguiente. Un objeto cuya altura es de 20 centímetros se ubica frente a una lente.
por lo que se obtiene una imagen real de 5 centímetros de altura. Mira, acá hay un dato muy importante, ¿no? Imagen real de 5 centímetros de altura, es decir, de menor tamaño, ¿no? Si la distancia entre el objeto y su imagen es de 100 centímetros, determine la distancia focal de la lente. A ver, yo no sé qué tipo de lente será. Voy a considerar que acá está la lente. ¿Listo? Pero lo que sí sé es que la imagen es real. Ahora, recordemos que una lente, las zonas son invertidas respecto a un espejo. En un espejo, esta era la zona virtual y esta era la zona real, ¿cierto? En una lente es al revés. Esta es la zona real y esta es la zona virtual. ¿Listo? Es al revés. Por lo tanto, nuestra imagen está por acá, en la zona real. Imagen real. Listo. A ver, si por aquí está el objeto, tú sabes que el objeto se forma con dos rayos. Un rayo principal, que yo no sé cómo se refractaría. Si se refracta de esta manera, es biconvexa. Si se refracta de esta forma, es bicóncava. Pero yo no sé cómo es. Así que voy a usar el segundo rayo. El segundo rayo es el que va de frente. Va de frente. Ahora, si me dicen que se forma una imagen real, dime, los que se deben intersectar son estos dos rayos refractados, ¿no? Si se debe formar una imagen real, entonces se intersectan estos dos rayos. Este rayo reflejado, refractado con otro rayo refractado, que sería el principal. Entonces, obligatoriamente, debe pasar de esta manera. Ahí está. Y se debe intersectar en este punto. Y en este punto se formaría nuestra imagen. ¿Qué tipo de imagen sería? Imagen real. Por lo tanto, la distancia imagen sería positiva. Donde esta distancia, esta altura imagen sería 5 centímetros y la altura objeto sería 20 centímetros. Ahora, me dicen que las distancias entre el objeto y la imagen es de 100 centímetros. Pero recuerda que para trabajar estas longitudes debo trabajar con sus valores nada más, magnitudes, ¿correcto? A y B. Por lo tanto, A más B vale 100 centímetros. Esto vale 100 centímetros. La pregunta es, ¿cuánto valdría la distancia objeto y la distancia imagen? Si sus valores son A y B. Para eso debo usar la ley del aumento. Según ley del aumento, la altura imagen entre altura objeto es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. ¿Cuánto es la altura imagen? 5 centímetros. Pero acá hay un problemita. ¿Qué signo le corresponde a la altura imagen? Recuerda que cuando es invertida la imagen, si la imagen es invertida, le corresponde un signo negativo a su altura. Si la imagen es derecha, positivo. Positivo. ¿Correcto? Entre altura objeto que vale 20. Esto es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. Negativo con negativo se va. ¿Y qué me quedaría? Quinta 1, quinta 4. Quinta 1, quinta 4. Conclusión, la longitud o la distancia imagen entre distancia objeto es de 1 a 4. Es decir, 1K y 4K. Como solamente quiero sus valores, entonces podemos decir que A más B, que es igual a 100, sería A, que es 4K, más B, que es 1K, igual a 100. ¿Cuánto vale 5K? 5K vale 100. ¿Cuánto vale K? K vale 20. Por lo tanto, A, que es la distancia objeto, valdría 80 centímetros y este valdría 20 centímetros. Y con esos dos valores voy a calcular la distancia focal. La distancia focal, ¿cómo lo calculo? Con la ley de Field. 1 sobre distancia focal, 1 sobre distancia imagen, más 1 sobre distancia objeto. 1 sobre distancia focal es igual a 1 sobre distancia imagen. Como la imagen es real, signo positivo, 20. Más la distancia objeto, que es 80. Homogeniza para que sea más sencillo, ¿no? Por 4, por 4. Me quedaría 5 arriba y 80 abajo. Conclusión, la distancia focal sería 16. 16 centímetros sería la distancia focal.
¿Qué signo le corresponde? Positivo, ¿cierto? Positivo. Pregunta número 12, la clave es la D. Pregunta número 12, dadito, chicos. Vamos, siguiente pregunta. Pregunta número 13, chicos. Pregunta 13, dice lo siguiente. Un objeto se coloca frente a una lente de tal manera que su aumento producido es -3. Mira, el aumento es -3. ¿Eh? Si el aumento es negativo es porque la imagen formada es invertida, ¿no? La imagen formada es invertida. Y obviamente de mayor tamaño, porque hay un 3, ¿no? Mayor que 1. Si la distancia del foco, si la distancia desde el foco al centro óptico de la lente es de 15 centímetros, es el foco al centro óptico, distancia focal, ¿no? Es 15 centímetros, calcule la distancia imagen. A ver, a mí no me dicen qué tipo de lentes. No me dicen qué tipo de lentes. Pero me dicen que el aumento es -3. ¿Qué significa que el aumento sea -3? El aumento es igual a altura imagen entre altura objeto. Y esto es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. Y esto me sale -3. Esto me sale -3. Por lo tanto, al ser -3, el negativo a negativo se va y me quedaría que la distancia imagen entre distancia objeto saldría 3/1. Por lo tanto, la distancia objeto es como 3, distancia imagen como es 3 y la distancia objeto es como 1. ¿Correcto? Ahora, como tú sabes que la distancia objeto es positiva, para que me salga 3/1 positivo, obligatoriamente la distancia imagen, ¿qué signo debe tener? Positivo también. Si la distancia imagen es positiva, por lo tanto, si yo tengo aquí la lente, ¿dónde se generaría nuestra imagen? La imagen se generaría en la zona real, es decir, en esta zona derecha. Porque en la zona virtual la distancia imagen es negativa. Ya está, tal vez un indicio por ahí, ¿no? Ahora, como ya tengo los dos signos, creo que el problema ya terminó. Ya terminó. ¿Por qué? Porque yo sé que la distancia, la inversa de distancia focal es igual a la inversa de distancia imagen más la distancia objeto. Ahora, no se te ocurra reemplazar de forma directa. No se te ocurra reemplazar de forma directa. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda algo. Este 3/1 no significa que la distancia imagen es 3 centímetros y esta distancia objeto es 1 centímetro. No. Esto es como 3K y esto es como 1K. ¿Correcto? Entonces me quedaría que 1 sobre distancia focal, que vale 15 centímetros, es igual a 1 sobre distancia imagen, que saldría 3K, más 1 sobre distancia objeto, que vale 1K. Homogenizando por 3 por 3. ¿Cuánto me quedaría? 1 sobre 15 es igual a 4 sobre 3K. Listo. Tercia 1, tercia 5. ¿Cuánto vale K? K valdría 20. Si K vale 20, yo ya conozco cuánto es la distancia imagen, que sería 3K, es decir, 60. Conozco la distancia objeto, que valdría 1K, y eso saldría 20 centímetros. ¿Qué me están pidiendo? La distancia imagen. ¿Y cuánto es la distancia imagen? 60 centímetros. Pregunta número 13, resuelve. Vamos, chicos, última pregunta. Pregunta número 14. Dice lo siguiente. Un proyector de diapositivas utiliza un lente convergente, para producir una imagen sobre una pantalla. Calcule la distancia focal de dicha lente
Si una diapositiva de 5 centímetros por 5 centímetros aparece de 100 centímetros por 100 centímetros. Es decir, tu diapositiva en tu computadora es de 5 centímetros, pero en la pantalla aparece como de 10 centímetros. Es decir, si la altura es 5, en la pantalla sería de 100. Entonces, ahí está la relación de esas alturas. Altura objeto 5, altura imagen 100. Sobre una pantalla colocada a 4,2 metros del proyector. A ver, entonces colocamos por aquí a nuestro eje focal y nuestra lente convergente. Si es una lente convergente, es una biconvexa. Ahí está. Acá está el centro óptico, acá está el foco, acá está el vértice. Listo, voy a graficar el objeto. El objeto es de 5 centímetros, ¿no? Y tu imagen es de 100 centímetros. ¿Listo? Listo. Ahí está. Ahora, dime, si yo debo colocar una pantalla para poder ver la imagen, ¿qué tipo de imagen se debe generar? A ver, ¿dónde debería estar la pantalla? ¿A la derecha o a la izquierda? Imaginemos que aquí está el objeto. Acá está el objeto de 5 centímetros. Entonces, ¿dónde debe estar la pantalla? A 4,2 metros, es decir, 420 centímetros del proyector. ¿Dónde debe estar la pantalla? Debe estar más o menos por ahí. Acá debe estar la pantalla, en la zona real. Y esta es la zona virtual. Recuerda que las pantallas siempre se colocan en las zonas reales. ¿Listo? Por lo tanto, aquí se debe formar nuestra imagen. ¿Listo? Ya está. Ahora, nuestra imagen formada, ¿cómo se formaría? Primero el rayo principal. ¿Listo? Este rayo principal se va a refractar. Listo, pasaría más o menos por aquí. Y luego el rayo secundario que pasa por el centro óptico, que sería más o menos por aquí. Esta es nuestra imagen. ¿Qué tipo de imagen será? Una imagen real. Nuestra distancia imagen, ¿qué signo debería tener? Signo positivo. Ahí está. Listo, y según el problema, debe estar a 4,2 metros. Y 4,2 metros es igual a 420 centímetros. ¿Listo? Y además, la altura de la imagen debería ser de 100 centímetros. Y según estos datos me piden calcular la distancia focal. Para saber la distancia focal necesito la distancia imagen y la distancia objeto, ¿cierto? Y para eso voy a usar la ley del aumento. El aumento es altura imagen entre altura objeto. Esta altura imagen sería de menos 100. ¿Por qué menos 100? Porque la imagen es invertida. Entre altura objeto, que sería 5. Y esto es igual a menos i sobre o. ¿Listo? Negativo con negativo se va. Y me quedaría que la relación de distancias es de 1 a 20. Entonces, la distancia imagen es como 20K y la distancia objeto es como 1K. Y con eso ya puedo encontrar las relaciones con la distancia focal, ¿no? A ver. Ah, no, espérate, disculpa. Yo ya tengo la distancia imagen. ¿Qué estoy hablando? Recuerda algo aquí, mira. Menos y menos se van. Te quedaría 100 entre 5, sería 20. Pero yo ya tengo la distancia imagen, que sería 420. Ya lo tengo entonces. Y esto es sobre distancia objeto. ¿Cuánto sería la distancia objeto entonces? Sería 21, ¿no? 21 centímetros.
La distancia objeto sería 21 centímetros. Un cero se va. 42 entre 2, 21. Y con esa distancia objeto ya puedo aplicar la ley de Fion. 1 sobre distancia focal es igual a 1 sobre distancia imagen más 1 sobre distancia objeto. 1 sobre distancia focal es igual a 1 sobre distancia imagen, que es positiva, que vale 420, más 1 sobre distancia objeto, que es positiva, que vale 21. ¿Puedes homogenizar? Claro. Para homogenizar sería por 20 y por 20. Al ser por 20 y por 20 me quedaría 1 sobre distancia focal es igual a 20 más 1, 21. Entre 420. ¿Cuánto sería la distancia focal? 420 entre 21. ¿Y esto cuánto saldría? 20 centímetros. Pregunta número 14. La clave es la E. Pregunta 14. Resuelto, chicos. Y con eso hemos terminado los problemas de esta clase, chicos. Semana 1. Clase número 9. El miércoles estaríamos terminando con la clase número 10 y daremos por culminado nuestro siglo repaso. Correcto, chicos. Un dato muy importante es el siguiente. Las pantallas, ¿dónde se colocan? ¿Dónde se colocan las pantallas, chicos? Las pantallas siempre se colocan en la zona real, no te olvides, ya sea espejos o lentes. Las pantallas se colocan en la zona real. Correcto, chicos. Con eso damos culminado la clase del día de hoy. Y nos estaríamos viendo el día miércoles. Cuídense mucho, chicos. Hasta el miércoles. Chau. Nos vemos, Karina. Nos vemos, Michelle. Hasta luego, Kim. Nos vemos. El miércoles ya sería nuestra última clase. Ahí hablaremos algunas cositas, algunos aspectos. Cuídense. Chau.